Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Francisco. Soy estudiante en el máster de universitario de formación de profesorado, de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional y enseñanza de idiomas. El trabajo que vamos a realizar a continuación es la comparación de las programaciones anuales de la asignatura del practicum del máster de formación del profesorado. Vale, vamos a pasar de diapositiva. Este es el índice que presentamos para este trabajo. Vamos a hacer primero una pequeña introducción, luego contextualizar en concreto mi caso, porque esto es de las prácticas del máster y como ya sabéis, pues hemos tenido algún pequeño inconveniente y las cosas han cambiado un poquito, la situación ha cambiado un poquito. Luego ahora hablaremos un poco de los resultados de aprendizaje, de cómo hemos ejecutado este trabajo y las conclusiones que hemos sacado. Antes de seguir, creo que es importante también comentar que esto no es una explicación o una exposición sobre el trabajo que hemos hecho, sino más bien de cómo lo hemos hecho, ¿vale? Entonces, una vez que esto está claro, continuamos. El trabajo consiste principalmente en la comparativa de las programaciones anuales del Departamento de Educación Física del IES Albal, que es el centro donde yo me encontraba realizando las prácticas, y de la programación que nos ha proporcionado la UNED, la universidad. ¿Me disculpen? Vale, continuamos. El objetivo de este trabajo es principalmente poner en práctica los objetivos aprendidos, tanto en el periodo que llevamos de realización de esta asignatura, porque esta asignatura empezó en el primer cuatrimestre, como del resto de asignaturas que hemos ido cursando a través de este máster. Con respecto a la contextualización, el centro, como ya he comentado, es el IES Albal, es donde yo me encontraba haciendo las prácticas. Mi tutor de práctica era David y me encuentro haciendo las prácticas en la especialidad de educación física. Con todo esto que ha pasado del COVID-19, estoy dentro del grupo 2, quiere decir que había hecho de menos del 50% de las horas de práctica. Yo en concreto he realizado en torno a 60 horas de clase como tal, más alguna otra reunión, y por eso me encuentro ahora mismo haciendo aplicación de este trabajo. Vale. Con respecto a los resultados de aprendizaje que se pretendían con esta asignatura, hemos destacado dos, ¿vale? O he destacado dos que creo que son los que hemos conseguido, a los que hemos conseguido llegar con la realización de este trabajo de esta forma. Lo comentaba anteriormente, esta asignatura, los resultados de aprendizaje o los objetivos que se planteaba eran una situación totalmente diferente, ¿vale? Entonces, lo voy a leer textualmente. El primer resultado de aprendizaje que considero que hemos logrado con la realización de este trabajo en concreto es conocer los roles y las funciones de los profesores y los otros profesionales pueden desarrollar en las distintas dimensiones de la labor docente y educativa en lo que se desarrolla su labor para identificar su estilo docente. Con esto, yo con respecto pienso que este resultado de aprendizaje sí lo hemos conseguido y me baso en que yo creo que lo más importante, una de las cosas importantes que yo he sacado de este trabajo o durante el periodo de prácticas, porque esto más que la realización en casa de esta comparativa de programaciones, considero que lo he aprendido más en las horas lectivas que tuve con mi profesor David. Es que al final dentro del centro educativo todo, absolutamente todo debería, o sea, se tiene que tener en cuenta. Porque yo aprendí mucho de mi profesor David, como él me decía, y se tienes que aprender no solo de lo que te gusta que yo hago, sino incluso las cosas que ves que no te gustan, pues son aprendizajes que tú tienes de cosas que no quieres realmente hacer. ¿Qué pasa? Que me di cuenta que al final dentro del contexto educativo todo sirve, todo es enseñanza, ya tanto sea buena o mala. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un alumno, por ejemplo, iba a la cafetería, cuando
Rosa, que era la, la camarera o la encargada de la cafetería, les cobraba simplemente si ella les sonreía o le daba las gracias por eso. Es una forma de educar. Cuando un alumno se va del centro y el conserje se despide de ellos y les dedica una sonrisa, es una forma de educar. Y totalmente lo contrario, si un alumno está paseando por el centro y ve al conserje y el conserje le pone una mala cara, pues esto también le está transmitiendo, no conocimientos, pero bueno, sí le está transmitiendo cosas y al final los alumnos, aunque a veces pensemos que están de cuerpo docente, de cuerpo presente, eh, lo captan absolutamente todo. Entonces, esto es una de las cosas que yo me llevo, no solo al final que hace cada docente en su clase, el estilo que aporta a su propia clase, sino incluso cómo trata un profesor de una asignatura alumno, si se interesa solo por su asignatura o se interesa por su conjunto de aprendizaje, no solo de su asignatura, sino de todas las demás. El segundo resultado de aprendizaje que creo que hemos conseguido abarcar con la realización de esta tarea es el siguiente: haber comprendido la importancia de iniciar una formación profesional que deberá continuarse en el tiempo. Yo personalmente este punto me lo he llevado a dos vertientes. No sé si se quería plantear así desde la UNED, pero yo lo veo así. Por un lado, tenemos por una línea, por así decirlo, tenemos la formación continua del alumno. ¿Qué quiero decir? Al final este trabajo consistía en comparar dos programaciones de un departamento, el Departamento de Educación Física en este caso. Me he dado cuenta con la realización del mismo que es súper importante que la asignatura tenga continuidad no solo durante el año, sino con respecto a otros años. Simplemente si hay una buena programación de departamento, lo que yo hago este año no se debería solapar con el siguiente, incluso, o sea, lo puedo llevar tanto a, si yo este año doy un deporte, el año que viene puedo dar el mismo, pero seguir avanzando, no estar estancado, repitiendo los mismos conceptos y partiendo desde el inicio, o totalmente lo contrario, si este año he dado unas determinadas actividades, no repetirlas el año siguiente. Entonces, la continuidad de la formación de los alumnos tiene que estar muy concreta y muy cogida con pinzas, por así decirlo, todo muy controlado, no se puede dejar nada al azar, por así decirlo. Y por otro lado me he dado cuenta también de la importancia de la formación continua que debería tener un profesor. No lo he sacado solo de aquí, pero bueno, en esta asignatura lo corroboraba, por así decirlo. La educación está cambiando mucho, el contexto educativo está cambiando mucho, precisamente, por ejemplo, ahora es una clara evidencia de ello. Ahora mismo están los alumnos en su casa y la mayoría de profesores dando clases desde su casa. Incluso los de educación física, cuando la educación física es algo que es, o sea, es muy práctico, busca el desarrollo sobre todo motor del alumno, a pesar o sea, busca las competencias clave, pero a través del comportamiento motor o de la acción motora, por así decirlo. Y esto lo estamos haciendo ahora mismo de este caso, una asignatura tan práctica. Entonces, los profesores tienen ahora en concreto, por ejemplo, o tienen que haber estado actualizados o tienen que actualizarse. Me consta que hay profesores que apenas saben utilizar un correo o no tienen dominio de simplemente un ordenador y ahora pues lo pueden estar pasando mal. Y esto hablo de casos reales como puede ser mi tía que es docente de historia y lo está pasando realmente mal por no saber controlar los medios digitales o las TIC. Entonces, la formación continua es fundamental, no solo en cuanto a la brecha tecnológica que pueda haber, sino en todo el proceso de enseñanza, con utilizar metodologías innovadoras. Cada vez hay mil recursos nuevos y esto es súper importante que los profesores lo llevemos al día, o estemos en la última y que tú seas capaz de decir, pues, este recurso lo quiero para mis alumnos o no, pero conocerlo es súper importante. La ejecución del trabajo. El trabajo consta de tres partes principalmente. Entonces, en la primera parte
o el primer problema que yo me encontré era cómo realizar un mapa conceptual. Parece algo bastante simple, pero hay multitud de programas en internet, la UNED nos proporcionaba unos, incluso con los enlaces para sus descargas. Yo tuve bastante problemas para realizar todo esto y al final terminé haciéndolo con el Word, como pongo en esta diapositiva. No sabía si iba a ser viable la opción, pero bueno, ahí uniendo cuadraditos de texto y flechitas, eh, creo que salieron dos mapas conceptuales bastante buenos. Eh, un problema que me encontré una vez que tenía realizado el cuadrado de texto en un documento aparte, porque como al final son muchas cositas las que teníamos que insertar, decidí hacerlo en un folio aparte, en un documento aparte. Tuve problemas a la hora de incorporarlo dentro del trabajo oficial, el largo, por así decirlo. No podía copiar cuadradito a cuadradito. Entonces al final simplemente la opción que se me ocurrió fue hacer una captura de pantalla de mitad del cuadro del mapa conceptual, luego hacer otra captura de pantalla de la otra mitad y apañármelas como pude para solapar esas dos imágenes y que se viese un cuadro, un mapa conceptual fluido, sin cortes, por así decirlo. Con respecto a la parte 2 de ejecución del trabajo, constaba de tres partes principales. Contrastar las dos, esto es para mí como la parte más fuerte del trabajo, por así decirlo. Teníamos que comparar las dos programaciones, la que nos había proporcionado nuestro centro, que era la programación del 2019-2020, o sea, de este curso del Departamento de Educación Física, con la que nos proporcionaba la UNED. Luego realizar una valoración específica de la programación que nos había proporcionado el instituto y por último aportar sugerencias. Yo en concreto este caso me lo he llevado más a aportar la estructura de una unidad didáctica que era un punto de los que se pedía porque me parecía un poquito ya repetitivo volver o sea, ya en la valoración había aportado sugerencias, ya al contrastarlas había aportado sugerencias, entonces por no seguir sonando repetitivo me lo he llevado a ese ámbito. Y la última parte, que consistía en hacer un resumen de los aprendizajes que habíamos obtenido con la realización de este trabajo. En esta diapositiva en concreto no me voy a detener porque ya lo he realizado al principio de este PowerPoint. Conclusiones que yo he sacado de esta actividad. Por un lado, me quedo con la comparación entre las dos programaciones. Me ha resultado súper productivo. No tenía ni idea, sinceramente, de cómo funcionaba, prácticamente ni que existía ese documento, un documento de programación anual de departamento. Entonces, me he tenido que informar mucho, he tenido que buscar mucha información. eh, Comparar mapas, esta parte me ha parecido súper productiva, sobre todo al momento de realizar los mapas conceptuales. Me tuve que leer muy detalladamente ambas programaciones, extraer toda la información que realmente me parecía interesante, que no podía faltar y he aprendido un montón con esta parte. Con la parte en concreto 2 como ya comenté un poquito anteriormente, eh, pongo esta flechas un poquito en círculo porque reconozco que me parece un poquito repetitivo. Quiero decir, cuando hacíamos la comparación, es una comparación inicial de las dos en el apartado uno, después explicando los mapas conceptuales. En el apartado 2 empezamos con otra comparativa que yo lo que hice fue hacerlo un poquito más en profundidad para seguir con una valoración de la programación de la que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces me resultó un poco todo como bastante repetitivo. El trabajo en general, el documento de Word me parece un poco repetitivo, pero me he ceñido un poco a lo que se pedía. Eh, una cosa que quiero decir es pedir disculpas porque he tenido que rodarte un poquito el PowerPoint para ponerme yo en el fondo de la pantalla. Espero que no se haya notado mucho que estaba todo el PowerPoint un poquito rodado y sobre todo darles las gracias por su atención. Esto es todo y espero que este trabajo les haya resultado de su agrado.